días, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a dar un pequeño resumen del tema de matemática fundamental. Bueno, hoy tendremos lo que es geometría de coordenadas, rectas y funciones. Empezamos con el plano coordenado. Es el vínculo entre álgebra y la geometría. En el plano coordenado podemos trazar gráficas de ecuaciones algebraicas. Las gráficas a su vez nos permiten ver la relación entre las variables de la ecuación. Bueno, para formar el plano coordenado debemos de tener en cuenta que este se conforma por dos ejes. El eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Estos dos ejes se unen en un punto de intersección, que sería este acá, llamado origen o punto cero. También debemos de tener en cuenta que al formarse este plano, entre sus cuadrantes debe tener un ángulo de 90 grados. Y 90. Para de esa forma completar pues, los 90 grados. También hay que tener en cuenta de que este plano cartesiano se divide en cuadrantes. Los cuadrantes se organizan de manera antihoraria. Eh, Muchos ya sabrán, el reloj de horas y este se mueve de izquierda a derecha. O sea, está por acá. Pero entonces, en el caso del cuadrante sería al revés. Ubicaremos los cuadrantes de forma antihoraria. Entonces sería así. Como pueden observar, nuestro plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Es la posición en la que están. Ya que en el cuadrante 1 tenemos a los positivos en X y a los positivos en Y. En el cuadrante 2 tenemos a los negativos en X y a los positivos en Y. En el cuadrante 3 tenemos a los negativos tanto en X y a los negativos tanto en Y. En el cuadrante 4 tenemos a los positivos en X y a los negativos en Y. También es importante que, que, que que en nuestro plano cartesiano nosotros podemos hacer gráficas, ubicar puntos, esto con el objetivo de realizar la comparación entre dos cantidades, etc. Entonces, para esto tenemos esto de acá. Estos son puntos. Los puntos son una pareja ordenada. ¿Por qué una pareja ordenada? Porque siempre en cualquier punto siempre va a ir primero el valor de X y luego va a ir el valor de Y. Siempre, siempre, en todos los casos. Estos puntos son, por decirlo así, una dirección en nuestro plano.
de coordenadas, ya que nos ayudan a ubicarnos. Como podemos ver, aquí en nuestro primer caso tenemos 1 y 3. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tendríamos en X 1 y en Y 3. Entonces podríamos 1, 2 y 3. Llegando así a este punto de acá. Con este otro valor tendríamos lo mismo. Tendríamos que vale menos 3 en X, 1, 2, 3 y 2, menos 2 en Y. Entonces bajaríamos 1, 2. Y así sucesivamente con nuestros dos puntos. Positivo 2 en X y menos 4 en Y. En este caso que tenemos 5 y 0, tendríamos que nos desplazamos a la posición 5, pero esta no subiría ni baja porque se encuentra sobre la raya origen. Entonces nuestro punto estaría ubicado en esta zona de acá. Bueno, esto es lo que les decía de la pareja ordenada y su dirección, ya que siempre, 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 primero vamos a tener la coordenada de X y la coordenada de Y. Así, primero hay X y luego Y. A esto se le llama un punto, que es, como lo dice por acá, dimensión, que podemos considerar como las coordenadas y su ubicación en el plano, ya que esta nos determina los lugares donde debemos de ir. Seguimos por acá con las regiones del plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que nos pide mostrar la región que sea mayor o igual a 0 en X. Entonces recordemos que el X sería toda esta parte de acá. Y recordemos en la recta de números que tenemos acá a 0, aquí estaría el negativo, el infinito negativo y aquí tendríamos al negativo positivo. Entonces si nos pide un número, bueno, si nos pide la región que sea mayor o igual a 0, tendríamos que arrancar desde el número 0 hasta el infinito positivo. Por lo tanto, nuestra región sería como lo podemos ver, esta de acá. Entonces sería nuestra región porque aquí tengamos la recta, estarían negativos, positivos, arrancaríamos hacia acá. Lo mismo aquí en nuestro cuadro número B. Nos dice que la región cuando y es igual a 1. Recordemos que los 1, que los 2, aquí 1, aquí 2. Entonces en este caso, como no nos dan valor de X, eso significaría que simplemente tenemos que trazar una línea vertical. En este caso acá nos dice que valor absoluto de 1, que y igual a 1. Entonces tendríamos en cuenta tanto a los números positivos como a los números negativos.
Esta de acá sería nuestra región deseada. Bueno, pasamos a otro punto muy importante, el cual es eh, fórmula, las fórmulas para distancia y punto medio. En este caso empezaremos primero con la fórmula de distancia, y como le dice su nombre, nos ayuda a determinar la distancia que hay entre un punto y otro, al determinar qué está zona de acá. ¿Cómo obtenemos eso? Mediante esta fórmula. Entonces les voy a hacer un ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta los valores 1, 2 y 4, 6, recordamos que es una pareja ordenada, entonces primero tendríamos el valor de x, el valor de y. En este caso, esto sería 1, 2, entonces el 1 sería nuestra x1, el 2 sería la y1, el 4 sería x2 y el 6 sería y2. Entonces, aplicando esta fórmula, nos quedaría largo, pero aquí dice x2, x2 es 4 menos x1, que sería el número 1, elevado al cuadrado. Luego tenemos más y2, que sería 6, menos y1, que sería 2. Eso también elevado al cuadrado. Como resultado, digamos, 4 menos 1, 3, elevado al cuadrado, 3 por 3 sería 9, más, eh, sería 6 menos 2, 4, elevado al cuadrado, 4 por 4, 16, esto nos daría igual a raíz de 25, 9 más 16. Y esto nos daría 5. Mediante esta fórmula determinamos que la raíz entre estos dos puntos, pues tenemos que 1 tenemos que 1 en x, 2 en y, porque el punto sería acá, y el otro sería más por acá. Esta sería nuestra gráfica para nuestros valores. Entonces, con esta fórmula, lo que determinamos es, con esa gráfica, con esta fórmula, lo que determinamos es de que la distancia que hay entre estos dos puntos es de 5. Listo. Ahora pasamos con eh, fórmula del punto medio. Este es muy parecido al anterior, solamente que en vez de sacar la distancia, sacaremos la mitad de toda esa distancia.
Entonces tendríamos, vamos a hacerlo con los valores. Punto uno, punto dos, punto dos sería 4, 6. Recuerden lo de la pareja ordenada X. Entonces tendríamos la fórmula del punto medio. El punto medio del segmento de la recta A, X1, X2, el punto B, X2, Y2 es lo mismo que teníamos acá. Una cosita. Entonces, aplicando esta fórmula, nos quedaría eh, entonces X1 sería el número 1 más X2, 4, dividido 2, porque pues aquí está la fórmula, coma, porque lo que no, va a obtener es una coordenada, vamos a obtener otro punto, que ese punto va a ser la dirección de nuestro punto medio. Entonces luego tenemos a Y1, que sería 2 más Y2, que sería 6, dividido 2. Esto nos quedaría así. Esto quedaría 1 más 4, 5, coma, 2 más 6, 8. Al hacer las divisiones tendríamos que nuestro punto es 2,5, 4. Ubicándolo en el plano, vemos que el punto dado con nuestra fórmula fue de 2,5. En nuestra gráfica es que 8, 4. Entonces nuestros puntos eran eh, y 2 más y 4, 6. Entonces, bueno, sería 1, estaría acá, estaría acá. Y el 4 y 6 sería 4. Vamos a por acá. Entonces, esta de acá sería nuestra gráfica. La coordenada que nos dio sería ubicada en 2,5. 1, 2, 5 acá y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Un poquito, bastante torcida. Tendríamos nuestro
tendríamos nuestro punto medio. Bueno, gráficas de ecuaciones con dos variables. Una ecuación con dos variables expresa una relación entre dos cantidades. Un punto x, y satisface la ecuación si hace verdadera la ecuación cuando los valores para x y y son sustituidos en la ecuación. La gráfica de una ecuación en x y y es el conjunto de todos los puntos x, y del plano coordenado que satisface la ecuación. La gráfica de una ecuación es curva. Bueno, ¿a qué se refiere esto con? Bueno, vamos a tener primero importante la siguiente palabra. Sustituidos y, y la gráfica es el conjunto de todos los puntos. Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos a nuestra ecuación. Que sería x, digo, y es igual a x elevado al cuadrado menos 2. Recordamos la palabra ser sustituido. Lo que nosotros vamos a hacer al graficar las ecuaciones de dos variables es sustituir. Esas variables serían, por un lado, tenemos a la variable x y por un lado tenemos a la variable y. Entonces, nosotros al tener nuestra ecuación, lo que vamos a hacer es reemplazar a x en y para así determinar nuestro valor de y sacar nuestras coordenadas. ¿Cómo se hace esto? Entonces, tenemos que nuestro primer valor en x es menos 3. Entonces sería, siguiendo a nuestra ecuación, y es igual a menos 3 elevado al cuadrado menos 2. Entonces, menos 3 por menos 3 sería 9 positivo, menos 2 sería igual a 7. ¿Cómo lo tenemos acá? ¿Cómo lo tenemos acá? 7, el primer valor es 7. Y lo mismo hacemos con nuestros otros valores de x. El menos 2, el 0, el 1. Y es igual a menos 2 elevado al cuadrado. Entonces sería menos 2 negativo por menos 2 negativo. Sería 4 positivo menos 2, estaría 2. Luego tenemos y es igual menos 1 elevado al cuadrado menos 2, luego menos 2 estaría menos 1. Luego tenemos y 0 elevado al cuadrado menos 2 estaría igual a menos 2. Bueno, como pueden ver, nosotros al meter nuestro valor de x, esto de acá, en la ecuación de y, reemplazándolo, nos arrojan unos valores que son conformes a esto. ¿Qué pasa con estos valores? Estos valores nos dan el valor de y. Entonces ya tendríamos nuestro punto exacto. Ya tendríamos tanto nuestro valor en x como nuestro valor en y. Entonces, si nos fijamos, cuando x tiende a menos 3, y es igual a 7.
Cuando x tiende a menos 2, y es igual a 2. Cuando x tiende a menos 1, y es igual a menos 1. Cuando x tiende a 0, y es igual a menos 2. Y así sucesivamente tenemos todos nuestros puntos. Todos estos puntos, como lo vemos en la diapositiva anterior, eh, la gráfica de una ecuación en XY es el conjunto de todos los puntos, el conjunto. Entonces, con todos los valores que ya tenemos, nosotros vamos a formar una gráfica. ¿Qué sería esta acá? Entonces tenemos primero que cuando x vale menos 3, que sería acá, y vale 7. Tendríamos este punto acá. Eh, Cuando x vale menos 2, y vale 2. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale 0, o sea, como en el origen, y vale menos 2. Bajamos 2. Cuando x vale 1, y vale menos 1. Cuando x tiende a 2, y vale 2. Exacto. Y cuando x vale 3, y vale 7. Entonces, acá arriba. Como podemos ver, tenemos diferentes puntos que al nosotros unirlos, nos da nuestra gráfica. Todos los puntos y está en conjunto forman una gráfica. Ahora llegamos a los puntos de intersección. Las coordenadas x de los puntos donde una gráfica intersecta al eje x recibe el nombre de puntos de intersección x de la gráfica y se obtiene al hacer y es igual a 0 en la ecuación de la gráfica. Las coordenadas y de los puntos donde la gráfica intersecta al eje y se denomina puntos de intersección de la gráfica y se obtiene al hacer x igual a 0 en la ecuación de la gráfica. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos a intersectar en x o cuando tenemos una intersección en x, nos vamos a dar cuenta de que y es igual a 0. ¿Por qué? Porque no nos va a dar la altura. Si y valiera menos 1, daría como por acá. Si valiera 1, daría por acá. Como y es igual a 0, nos ubicaríamos sobre la recta de x. Entonces, por si no lo tienen claro, el punto de intersección es cuando esta intersecta, pasa o choca con nuestro eje. Aquí tenemos que cuando y es igual a 0, nuestra intersección en x para esta gráfica serían estos tres puntos de acá. Lo mismo pasa cuando tenemos los puntos de intersección en y. Cuando x valga 0, nuestra gráfica nos vamos a anotar sobre nuestro eje. Y cuando nuestra gráfica pase por ese eje, lo choque o lo toque, no, cuando lo choque lo toque no. Cuando lo pase, estos van a ser nuestros puntos de intersección, los cuales serían dos para este caso.
Luego tenemos el tema de simetría. El, simetría es básicamente que la gráfica no cambia cuando ésta se refleja. Entonces tenemos tres tipos de simetría. Tenemos simetría en el eje X, simetría en el eje Y y simetría con respecto a la Y. Cuando esta se refleja en el eje X, tenemos a la simetría con respecto al eje X. Entonces, digamos que nuestra gráfica original es esta acá arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando se refleja en el eje X? Nuestro valor de Y cambia. Entonces, digamos que tenemos aquí una gráfica. Bueno, una gráfica no, digamos que un punto. Entonces, punto 1,2, entonces estaría acá. Cuando se le dice 1 menos 2, ahí estaría cambiando el signo de Y. Ya no sería arriba, sino que sería abajo, pero pues sería en la misma posición. Tendría la misma distancia con respecto al origen. Entonces lo mismo sería para nuestra gráfica. Eh, Cuando cambiamos el valor de X, digo de X, no, de Y, esta se refleja hacia abajo, pero esta no cambia. O sea, sigue teniendo como la misma distancia con respecto al origen. No se deforma, no se estira, simplemente se refleja. Lo mismo pasa con nuestra simetría con respecto al eje de Y. Solamente que en esta, en vez de cambiar el valor positivo del eje Y, cambiaremos al eje X. Entonces, como nos damos de cuenta aquí, vamos a hacer de tono más gráfico, que tenemos lo mismo, el punto 1,2 y acá. Cuando cambiamos el signo, lo sustituimos a negativo. Sí, señor. Sí, por favor. Entonces ya no tendríamos el punto 1,2, sino menos 1,2. Ya no sería aquí, sería acá. Lo mismo pasa pues con la gráfica. Se refleja, es como si cogiéramos el plano y lo dobláramos a la mitad. Ya un poco más diferente si es la simetría con respecto al origen. En la simetría con respecto al origen, eh, dice que no cambia cuando gira alrededor de 180 grados con respecto al origen, pero es técnicamente que se hacen los dos movimientos anteriores. Primero se le aplica eh, gracias, una simetría con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y. O se puede hacer viceversa, primero con el eje Y y luego con el eje X. Eso no importa mucho porque pues al reflejarse estaremos cambiando de cuadrante. Al cambiar de cuadrante estaríamos sumando sus ángulos. Y recordemos, como ya vimos al inicio, el cuadrante se forma por 90 grados. Entonces tendríamos que acá está nuestro punto original, 90 grados, ya estaría esa acá, suma de 90 grados, ya estaría acá. Entonces sería 90 más 90. Entonces tendríamos lo mismo acá. Digamos que primero se reflejó con respecto al eje Y. Tendríamos el valor primero, porque algo importante es, antes cuando era cualquiera de los dos, de las dos simetrías se cambiaba, o el signo de X o el signo de Y.
En este caso se cambian los dos. Entonces tendríamos primero un ejemplo en nuestro punto. El primero se refleje en X. Entonces tendríamos -1 y que luego este punto nuevo, se refleje en Y. Entonces, -1, 2. Nuestro plano, se va a poner de colores. Este sería nuestro punto 1. Nuestro punto original sería 1. Nuestro punto 2 sería -1. Aquí abajo, 2. Y nuestro punto 3 sería -1 y -2. Entonces sería contrario. Como pueden ver, se hace el traslado, se hace la reflexión y no cambia el punto, solamente cambia su posición en el plano. ¿Y qué harían los dos puntos? ¿Qué haría nuestra pareja ordinal en negativo? Como lo vemos. Listo. Y se puede hacer viceversa porque pues los dos, o sea que digamos primero cambia en -2, luego cambia el -1. Haría lo mismo porque pues los dos nos llevan al mismo resultado. Entonces por eso lo es importante para este caso. Bueno, esto es lo que ya les dije y ya pasaríamos a las rectas. Mm, Bueno, aquí empezamos primero con la pendiente de una recta. Forma de medir la inclinación de una recta o cuál es la rapidez con la que sube o baja cuando pasamos de izquierda a derecha. La pendiente de una recta es la relación entre elevación y el corrimiento. Corrimiento, la distancia que nos movemos a la derecha en el corrimiento es el cambio de la coordenada X. Elevamiento. Elevación, la distancia correspondiente a que la recta sube o baja. La elevación es el cambio correspondiente en la coordenada Y entre cual- cualesquier dos puntos sobre la recta. Bueno, lo que nos dice esto es de que nuestra elevación es igual a Y, el corrimiento es igual a X. Bueno, aquí nos dan ejemplos de la vida cotidiana, como por ejemplo la pendiente o la elevación de un puente. Tenemos que nuestra pendiente es igual a pues, elevación y corrimiento. Entonces nuestra elevación sería 1, que es como que tanto está, y el corrimiento que sería que tanto recorre. Es lo mismo aquí el techo, una fórmula y así mismo con todos los demás.
Pendiente M de una recta no vertical que pasa por los puntos A, X1, Y1 y B, Y1, Y2. Bueno, aquí tenemos nuestra fórmula para tener la pendiente. La pendiente, recordemos, es la inclinación o el grado de elevación. Entonces vamos a hacer el ejemplo con valores. Nuestro punto 1 es 2, 3. Punto 2 es 4 menos 5. Entonces, aplicando esa fórmula tenemos que m es igual a y2, que sería menos 5, menos y1, que sería 3. Luego tenemos x2, sería 4, menos x1, que sería 2. Esto nos daría un resultado de menos 8 sobre 2. Al final sería 4. Nuestra pendiente sería igual a 4. Digo, a menos 4. Menos 4. Menos 4. ¿Qué nos indicaría esto? Que nuestra recta va en descenso. ¿Por qué? Porque tenemos en una recta tres situaciones, tres, pues, tres posibilidades. Que tenga pendiente cero, que no tendría elevación, o sea, sería una línea horizontal. Pendiente positiva, significa que va en ascenso. Y pendiente negativa, que significaría que va en descenso. En este 4 nuestra pendiente sería menos 4, entonces nos da una idea de que pues siempre va bastante prolongado nuestro descenso. Bueno, aquí tenemos ejemplos de lo que ya les dije, sería que dependiendo del valor de nuestra pendiente, determinamos qué tan empinada va, qué tan, qué tan rápido sube o qué tan rápido baja. Y lo mismo pues con los otros valores. Bueno, aquí llegamos a una parte un poco más compleja, que es forma punto pendiente de la ecuación de una recta. Una ecuación de la recta que pasa por el punto x1, x2 y tiene pendiente m es hallar la ecuación de una recta con punto y pendiente a2. Hallar la ecuación de una recta que pase por dos puntos determinados. Forma pendiente intersección de la ecuación de recta. Una ecuación de la recta tiene pendiente m y el punto de intersección b y es, y tenemos nuestra fórmula. Y es igual a m, que sería nuestra pendiente,
por X más B. Rectas verticales y horizontales. Dice una ecuación de la recta vertical que pasa por AB es igual a XA. Una ecuación de la recta horizontal que pasa por AB es YB. Si una recta es horizontal, su pendiente es cero, de modo que su ecuación Y es igual a B, donde B es el punto de intersección con el eje Y. ¿Qué nos dice esto? Que, como ya sabemos, una pared coordenada XB, XY, en otras palabras sería A, B, entonces B sería nuestro valor de 10. Entonces lo que dice que P es el punto de intersección con el eje Y, sería por ejemplo un punto que vale 0, 5, digamos. Entonces tenemos que en X estaríamos para sobre el origen, pero en Y estaríamos en el número 5. Entonces aquí tendríamos a nuestra recta horizontal. Ecuación general de una recta. Dice, ecuación general de una recta. La gráfica de toda ecuación lineal AX más BY más C es igual a 0. Rectas paralelas y perpendiculares. Dos rectas no verticales son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente. Al tener la misma pendiente, las dos van a subir de la misma forma. Digamos que una de ellas tiene una pendiente diferente. Entonces, si digamos, esta tiene pendiente, no sé, 2 y esta tiene pendiente 1, va a llegar a un punto en que eh, bueno, nos vamos a dar cuenta de que no van a ser iguales, no van a ser perpendiculares porque pues, no tienen la misma. Además, cuando tiene una pendiente puede ser negativa arriba o menor a menor, es más bien un valor de 2 y este 1. Va a llegar a un punto en que se van a intersectar. Y por eso en paralelas sí, solo sí, tienen la misma pendiente. Bueno, esto es lo que les decía al inicio, de que dependiendo del valor que tengamos en nuestra pendiente, es un indicador de la rapidez con la que sube o con la que baja, con la que buscamos.
No creo, Juan. No, no creo. No. No. Bueno, ahora sí llegamos a funciones. Dice, concepto de función es la idea más útil para modelar el mundo real, una regla que relaciona dependencia de una cantidad con respecto a otra, la altura en función de la A, la temperatura en función de la fecha, el costo de enviar paquete por correo dependiente del peso. Bueno, bueno, hemos quedado que la función es la relación de dependencia entre dos cantidades. ¿Ves? Eh, la relación entre las alturas, dependiendo de la A, pues crece subiendo hasta que llega a un punto que ya máximo. Parece casual. La temperatura en función de la fecha del año y el peso, el costo según el peso. Entonces, definición de una función. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto a exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto b. El símbolo f de x, f de x o f en x se denomina valor de f en x o la imagen de x bajo f. El rango de f es el conjunto de todos los valores posibles. F de x cuando varía en todo el dominio. Variable dependiente, el símbolo que representa el número arbitrario del dominio de la función de f. Variable dependiente, el símbolo que representa el número de rango de f. Entonces, aquí podemos ver, para nuestro caso, siempre
normalmente nuestra variable dependiente va a ser y. Y nuestra variable independiente va a ser x. ¿Por qué? Porque como lo podemos ver en el ejemplo que había al inicio, de acá, nosotros para poder hallar a y necesitábamos saber cuál era el valor de x. Por lo tanto, x es nuestra variable dependiente y y es nuestra variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de cuánto vale x para si no vale esto. Ese es un ejemplo sencillo para entenderlo. Una función como una máquina. Bueno, diagrama de flechas, de x, evaluación de una función. Se denomina función definida. En la denominación de una función, la variable independiente x desempeña un papel de un símbolo o dígito. Para evaluar f en un número, sustituimos el número por el símbolo o dígito. ¿Qué nos dice esto? Esto es como la ecuación que les mostré hace un momento, en donde cambiamos nuestro valor. Bueno, algo muy importante que no les he dicho es de que f de x es lo mismo que decir y. Es lo mismo, significa lo mismo, solamente es otra forma de expresarlo. Entonces aquí es como si estuviéramos diciendo y es igual a 3x al cuadrado más x menos 5. Es exactamente lo mismo, solamente que ya este es un término un poco más sofisticado y es el que se usa de ahora en adelante. Entonces, eh, lo que nos dice esta diapositiva acá es de que para poder evaluar una función debemos de cambiar este símbolo de x por el número que necesitamos. Supongamos que x es 2. Entonces tendríamos aquí 2, 2, que sería 2 por 2, 4, 4 por 3, 2, que sería 14, 5 sería 9. Sabemos que b cuando tiende a 2 es igual a 9. Sería lo mismo que nosotros cuando decíamos que x cuando tiende a menos 2 es igual a 2. A menos 2. Es lo mismo. Entonces aquí tendríamos esto acá, también nos estaría arrojando un punto. Sería 9. Digo que sería, que sería 2 en x y 9 en y. Y tendríamos un punto. Dominio de una función. El dominio de una función es el conjunto de todas las entradas para la función. El dominio de una función puede indicarse explícitamente. F de x es igual a x al cuadrado. El dominio de la función es el dominio de la expresión algebraica, es decir, el conjunto de todos los números
por eso lo va a resonar. El dominio de la función es el dominio de la expresión algebraica, es decir, el conjunto de todos los números reales para los cuales la expresión está definida como un número real. Uy. Esa otra parte importante que tenemos. Cuatro formas de representar una función. Verbalmente, que sería pues leyendo un ejemplo así, digamos un texto. Algebraicamente, que sería como las fórmulas que ya hemos visto antes, por ejemplo, que x es igual a 3x a 5, sería lo mismo. O sea, esto acá sería una representación de una función de manera algebraica. Visualmente mediante una gráfica, ya lo hemos visto a lo largo de toda la diapositiva, y numérica mediante una tabla de valores. Claro, como el primer ejemplo, como este. Aquí tendríamos dos formas de representar una función, la forma gráfica y la forma numérica, que es mediante una tabla de valores. Es útil pasar de una representación a otra para adquirir más conocimiento sobre la función. Ciertas funciones se escriben en forma más natural por medio de un método que por los otros. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros al pasar una función de un modo a otro nos permite deducir información que normalmente sería un poco más compleja. O por ejemplo, no sé, una función que está de forma algebraica, nosotros al pasar una gráfica nos podemos dar cuenta si es par, par, eh, si, no sé, o sea, eso es me lo estoy inventando lo de que si es par, impar. Pero si nos permite hallar más información, eso sí, verídico. Gráficas de funciones, la prueba de la recta vertical, ecuaciones que definen funciones, graficar funciones definidas por tramos, funciones por calculadora, graficar funciones por localización de puntos. La forma más importante de visualizar una función es por medio de su gráfica. Graficar funciones por localización de puntos. Para graficar una función, localizamos los puntos x y f de x en el plano de coordenadas. Localizamos los puntos xy, cuya coordenada x es la entrada y cuya coordenada y es la correspondiente salida de la función. Si f es una función con dominio A, entonces la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados. X pertenece a localizados en un plano de coordenadas. En otras palabras, la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x de tales que y es igual a f de x, solo que les decía que es exactamente lo mismo. Vamos a ver aquí x y f de x, lo mismo que es x y y. La gráfica de f es la gráfica de la ecuación y f de x. La gráfica de una función f da un retrato del comportamiento o historia de vida de una función. Podemos leer el valor de f de x a partir de la gráfica como a la altura de la gráfica arriba del punto x. Bueno, eso es técnicamente como lo que les decía de que a nosotros
Graficar una función nos permite hallar información que de otras formas sería mucho más complejo. Dice, f de x se denomina función lineal, representa una recta con pendiente n y punto de intersección p en y. Bueno, aquí tenemos a lo que refiere eso, es de que la intersección p en y está acá, que una pendiente acá en este caso, dato importante, cuando tengamos una expresión así, el valor que esté multiplicando a x va a ser nuestra pendiente. En este caso nuestra pendiente sería 2. ¿Por qué? Porque está multiplicando a x. Dice, si no vemos un lineal representa una recta, un pendiente 2 y punto de intersección en B. Y aquí el 1 significaría nuestro punto de intersección. Que A y B, ¿y por qué no aparece la otra coordenada, el otro punto? Porque la intersección tiene que ser cuando x tiende a 0. Entonces, indirectamente, que estaría valiendo 0. Dice la función f de x es igual a b, donde b es un número determinado, recibe el nombre de función constante. Es lo mismo, de que pues, al no tener un valor de x, entonces no nos determina si el punto está aquí, por acá, sino que simplemente nos da el valor de y. De y es 3, entonces sería nuestra línea recta. Graficar funciones con calculadora gráfica. Una forma cómoda para graficar una función es usar una calculadora gráfica. Esto es verdad, sí, pero no todas las veces tenemos la forma ni la capacidad de o el espacio para graficar una calculadora gráfica. Graficar funciones definidas por tramos. Una función definida por tramo está definida por diferentes fórmulas en diferentes partes de su dominio. La gráfica de tal función está formada por tramos separados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que técnicamente las gráficas definidas por tramos es una gráfica hecha a partir de otras gráficas. Esa sería una gráfica y ese sería el tramo de otra gráfica. Pero pues, que las dos. Bueno, y aquí están como las distintas formas, las distintas gráficas que hay. Entero mayor, escalón. Bueno, aquí llegamos a otro punto importante. La prueba de la recta vertical. Una función de por sí debe de tener varios requisitos para poder, bueno, lo dije mal. La gráfica de una función debe cumplir con ciertos requisitos para poder representar verdaderamente a una función. Entonces, la prueba de la recta vertical es una de ellas. Más adelante vamos a ver cuáles otras hay. Bueno, esto es más que todo relleno. ¿Qué dice la prueba de la recta vertical? Que al nosotros trazar una línea vertical, una línea recta vertical, y cualquier punto de la función solamente debe estar como en intersección en un solo punto. Vamos a ver aquí, pasa sin problema en cualquier lado, se puede hacer una línea recta y solamente toca una vez. En cambio, vamos a ver acá la gráfica y se empezamos acá trazando una línea recta, va bien. Pero aquí ya tocó en dos puntos. Por aquí pasan uno, pasa bien. Aquí dos puntos, dos puntos, dos puntos. Con que solamente
Digamos que yo no tengo que hacer todas estas líneas para darme cuenta. Con que yo solamente trace una línea recta y toque dos puntos en una sola línea, ya queda descartada como una función. No es la gráfica una función y no la estaría representando. Por aquí tenemos más ejemplos. Ver, aquí está la línea recta, toca en dos puntos, queda descartada. Entonces aquí uno puede trazar todas las que quiere, ¿ve? Porque está haciendo y no se van a tocar nada. Lo mismo aquí, pero ya aquí, digamos que empieza bien, aquí empieza bien, aquí fin, ya una, dos, tres puntos tocan, ya hay que descartar. Ecuaciones que definen funciones. Cualquier ecuación con las variables x y y define una relación entre estas variables. Esta ecuación define a y como de x. La ecuación define una regla o función que da un valor de y por cada valor de x. Bueno, aquí tenemos otra vez como los tipos de funciones que existen. Que se llama las funciones de potencia, funciones de raíz, funciones recíprocas, funciones de valor absoluto, función entero mayor y pues las que más arriba que iban. Luego llegamos a
todas maneras, continuemos. Dice, valores de una función, dominio y rango, funciones crecientes y decrecientes, valor, valores máximo y mínimo locales de una función. Bueno, bueno. Valores de una función, dominio y rango. Una gráfica completa de una función contiene toda la información acerca de una función. La gráfica nos dice cuáles valores de entrada corresponden a cuáles valores de salida. La altura de la gráfica es el valor de la función. Eh, la gráfica de una función nos ayuda a representar el dominio y el rango de la función del eje X, la función del eje Y. Bueno, ¿qué nos dice esto? El dominio y el rango es técnicamente el espacio por el cual se mueve la gráfica. Entonces, tenemos que Y carga el rango y X del dominio. También el rango nos ayuda a determinar la altura, el rango, el, el largo de la gráfica. Funciones crecientes y decrecientes. La función es creciente cuando su gráfica sube y decrece cuando baja. Bueno, acá tenemos nuestra función y tenemos que la función se divide como por etapas o por tramos. Cuando sube, creciente, cuando está baja, decreciente, y cuando está vuelve y sube, creciente. Eso es lo que nos dice esta definición. Entonces, pues un poco de lo mismo, solamente que ya le metemos un poco más de fórmula, pero lo mismo, creciente cuando va, o en aumento y decreciente cuando va en ascenso. Valores máximos y mínimos locales. Bueno, un valor máximo es los puntos más altos a los que llega la función. Si una función sube, baja, sube, baja, sube, baja. Valor máximo es lo más alto que llega la función, valor mínimo lo más bajo que llega la función. Pero algo muy importante es de que estos valores máximos y mínimos se diferencian por el cambio de tendencia. Aquí tenemos una tendencia que va hacia arriba y luego tenemos una tendencia que va hacia arriba, una tendencia que va hacia arriba. Luego por ese lado tenemos una tendencia que va hacia abajo y una tendencia que va. En estos puntos, cuando ocurre este cambio de tendencia, tenemos nuestros valores locales. Entonces, nuestros valores altos son llamados máximos locales, que tendríamos uno y 2. Y nuestros valores mínimos serían los mínimos locales, aquí tendríamos lo mismo, uno y 2. Ve, y porque aquí no hay un máximo local. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de tendencia. O sea, no hay como que otra vez vaya así, entonces no se puede llamar el valor máximo todavía. Porque asimismo puede que esta gráfica siga yendo hacia arriba. Sí, así hasta el infinito positivo. Así que venga,
Bueno, bueno. Eso es un poco más de lo mismo, de que los valores máximos y mínimos locales. Luego tenemos rapidez de cambio promedio. Rapidez de cambio promedio de una función. Las funciones lineales tienen rapidez de cambio constante. Las funciones se usan con frecuencia para modelar cantidades que cambian la rapidez a la que cambian los valores de la función. Cuando cambia la variable de entrada, sería x. Rapidez de cambio promedio. Variable de entrada x o la variable independiente. Bueno, rapidez de cambio promedio. Esto es igual a cambio en y, cambio en x, con dicha fórmula. ¿Qué nos ayuda a determinar esto? Lo mismo, la rapidez con la que sube, la rapidez con la que baja, dependiendo de las variables. Eso se ve como mejor en este ejemplo de por acá. Esto. Eso técnicamente sería lo mismo, rapidez de cambio promedio. ¿Qué tan rápido cambia según los valores? Que aquí vemos que sube, pero de repente que baja, y eso en función de la variable de la temperatura con respecto a la temporalidad del año. Esto sería un ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo que hay. Bueno, las funciones lineales tienen rapidez de cambio constante. Para una función lineal, la rapidez de cambio promedio entre cual dos puntos es la misma constante. Llegamos a uno de los últimos temas, que es transformaciones de funciones. Acá tenemos lo que es desplazamiento, eh, tanto horizontal como vertical, alargamiento y contracción de funciones, tanto vertical como horizontal, y funciones pares y impares. Eh, desplazamiento, reflexión y alargamiento. En resumidas cuentas, lo que nos dice este concepto es de que dependiendo de nuestra función, de cómo esté formulada nuestra función, nos ayuda a determinar si esta se desplaza tantas unidades hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. En este caso es vertical, entonces sería si es hacia arriba o si es hacia abajo. Entonces nos fijamos en la C. La C, pues vamos a decirle cantidad, supongo. Cuando esta se encuentra por fuera de nuestra ecuación, por así decirlo, que esté por fuera de los paréntesis, que esté por fuera, que esté lejos de la X, nos vamos a dar cuenta que este número acá nos va a indicar cuántas unidades se va a desplazar y hacia dónde. Es una forma muy sencilla, como muy resumida de caer en este concepto. Entonces digamos que aquí está f, x, y, más 1. Entonces este número acá más 1 nos indica que va una unidad hacia arriba. Aquí aumentó 1. Entonces aquí está menos 1. Entonces está la gráfica original y se desplaza, como lo dice aquí, C unidades hacia abajo, se desplaza una unidad hacia abajo. Esa es una forma muy fácil, la verdad, de como determinarlo, muy sencilla. Solamente que puede que saber bien el concepto. Aquí es un poco más de lo mismo, como nos damos cuenta, esta es nuestra gráfica original, que sería la que está en color azul, y cuando aquí nos indica que menos 2 está por fuera del paréntesis, baja 2, más 3 subió 3.
de manera vertical. Bueno, el desplazamiento horizontal es un poco más de lo mismo, solamente que esta vez en vez de estar por fuera del paréntesis, esta es por dentro. Entonces lo mismo, fx menos c, que digamos que menos 1 más 1. Entonces en el menos 1 se desplaza, ¿eh? Ah, lo recordé. Cuando tenemos el paréntesis, que aquí digamos dentro están negativos, al sacarlo del paréntesis este pasa a positivo. Entonces digamos que es como lo normal, digamos derecha, en el plano cartesiano, la derecha que sería esta acá, positivos, y la izquierda sería esta acá, negativos. De aquí derecha, izquierda. Entonces nosotros aquí tenemos, por ejemplo, f de x, menos 1, pero dentro del paréntesis. Así. Entonces, por sentido común, nosotros diríamos que hacia la izquierda. Pero no, como lo sacamos del paréntesis, tendríamos que desplazarlo hacia la derecha. Por eso mismo, porque se cambia el paréntesis. Entonces, estaría acá en el ejemplo. Ese sería el ejemplo 1, el 2, sería el 1, sería el 2. Entonces, como lo podemos ver, dentro del paréntesis está con valores negativos. Y nosotros al sacarlo se va a desplazar hacia la derecha. Se desplaza hacia la derecha. Cuando está por dentro del paréntesis y está en valores positivos, al sacarlo pasa a negativo. Entonces se desplaza hacia la izquierda. Acá vamos a tener más ejemplos. Acá como podemos ver, dice que x más 4. Entonces al sacarlo no sería más 4 sino menos 4. Entonces se desplazaría menos 4 hacia la izquierda. Acá tenemos menos 2. Al sacarlo del paréntesis quedaría más 2. Entonces sería hacia la derecha. Más 2. Bueno, gráficos que se reflejan. Eso es, de hecho esto ya lo expliqué, solamente que pues repitió la diapositiva, pero pues no está de más repetir. Es lo mismo de cuando se cambian los valores. Ah, bueno, no es lo mismo, es parecido. Nosotros debemos de fijarnos en, para este, en la F. Como se podrán ir dando cuenta, digamos que para cada paso nos fijamos en cosas puntuales, como por ejemplo aquí, que era que estuviera por fuera del paréntesis, eh, que para saber si se va hacia la izquierda o hacia la derecha tiene que estar por dentro del paréntesis y que cambie de signo. En este caso, para los gráficos que se reflejan, nos vamos a fijar en en para graficar y menos f de x refleje la gráfica f de x en el eje X. Entonces es como si cambiáramos, como si cambiáramos nuestra gráfica. Ver si está f de x, entonces esto significa que se refleja en, en el eje Y, digo en el eje X. Para reflejarlo en el eje Y, ya no nos fijamos si el signo está en la F, sino si ahora está en la X. Que la X ya nos indica si se refleja en el eje Y.
Pero aquí tenemos un poco más de lo mismo, como podemos ver, aquí nuestro signo está en la X, está normal. Como acá está en la X, se refleja con respecto al eje Y. Entonces queda así. En cambio aquí tenemos nuestra gráfica original y se refleja dependiendo de nuestra original. Cuando aparece este signo acá, significa que se refleja y dependiendo de dónde esté nuestra gráfica, nos va a determinar si se refleja en X o si se refleja en Y. Bueno, alargamiento y contracción. Contracción. Bueno, aquí debemos de tener en cuenta nuestra C. Aquí nos dice, si C es mayor que 1, alargue la gráfica de y es igual a f de x verticalmente en el factor de c. O sea, si c vale 3, entonces se va a alargar verticalmente 3 unidades. Si c, si 0 es menor que c, si c es mayor que 0, pero menor que 1, se contrae, hace más pequeño. Como podemos ver aquí, tenemos que esta es nuestra original, la moradita. Alargamiento y contracción. Dependiendo del valor de C, nos va a indicar si esta se alarga, se contrae. Como podemos ver acá. Esta sería nuestra gráfica original. Cuando se equivale a 2 y cuando se equivale a un medio. Funciones pares e impares. Eso diría yo que es el tema más sencillo. Las funciones se definen si es par o impar dependiendo de sus puntas. Cuando las dos puntas están, como digamos, hacia el mismo lado, digamos que las dos estén hacia arriba, que las dos estén hacia abajo, a esta se le define como una función par. En cambio, si sus puntas están como en diferente lado, en realidad sería como en diferente posición, ¿no? O sea, lo que me refiero es de que
que, digamos, está en gas de los negativos y está ya por los positivos. Eso. Sí, que vengan del mismo lado. Puede ser así o puede ser así. Y ya pasaríamos al último tema que nos hace falta, pantalla, que es la combinación de funciones. La combinación de funciones es únicamente la unión entre dos funciones. Entonces, vamos a buscar un ejemplo. Digamos que tenemos función fx g de x, x al cuadrado, x menos 2. Bueno, a nosotros unir las dos funciones más, para este caso quedaría tal que así. Más x 2 igual a x igual a 3x. Técnicamente, la unión de funciones sería esto: unir las funciones, dependiendo si suma, resta, cambia su formulación. Entonces, como lo hice por acá, dos funciones f y g pueden combinarse para formar nuevas funciones. F más g, f menos g, f por g, f dividido g. La nueva función f más g se denomina suma. Esto sería para este caso. Para la resta se le denominaría diferencia. Para la multiplicación se le diría producto. Y para la división se le diría coeficiente. Acá tenemos como las fórmulas para decirlo. Algunos ejemplos. La gráfica de la función f más g puede obtenerse de las gráficas f y g por suma gráfica. Sumamos las coordenadas y correspondiente sería tal que así su suma. Composición de funciones. Combinar dos funciones para obtener una nueva función. Las dos funciones f y g, cualesquiera, empezamos con un número x en el dominio de g y su imagen eje de x. Si este número está en el dominio de f, podemos entonces calcular el valor de f de x de f de g de x. El resultado de una nueva función hx es igual a f de g de x. Se obtiene al sustituir KLF. Llegamos a funciones.
Inversas, 1 a 1 y subgráficas. La inversa de una función es la regla que actúa en la salida de la función y produce la entrada correspondiente. La inversa es hace o invierte lo que la función ha hecho. No todas las funciones tienen inversas. Las que las tienen se llaman 1 a 1. Bueno, la prueba de la recta horizontal es lo mismo de la prueba vertical. Se traza una línea horizontalmente y si esta toca más de una vez, quedaría pues descartada. Eso lo que nos dice es si tiene inversa o no tiene inversa. Bueno, y eso sería yo todo. Muchas gracias por prestar atención y espero que este video cumpla con los requisitos del todo. Tengan un excelente día.